Bueno, pues estamos ya una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy el pastor Juan González y le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en la congregación y a las personas que van a ver la grabación de este video en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y como siempre, animamos a las personas que van a ver el video a que si les gusta lo recomienden, lo compartan, porque estos contenidos son sumamente valiosos para el crecimiento espiritual, recordándoles que este canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, promueve la escritura bajo la interpretación del pensamiento hebreo original en que fue escrita la palabra. Y desde luego las personas que van a comentar, siempre nos damos tiempo para responder a los comentarios, invitando a la gente a que se suscriba para que el canal crezca y estos contenidos sean difundidos de manera más eficiente a través de las redes sociales, a donde la palabra también está llegando. Y rápidamente quiero compartir, como siempre, ya este es el sexto tema de la serie que hemos titulado ¿Qué pasa después de la muerte según las Escrituras? Y este tema que es realmente interesante, yo espero que la gente que lo está siguiendo realmente se sienta interesada, motivada por descubrir más y más de este tema que es motivo de interés para todo el mundo. Mucha gente se preocupa sobre lo que habrá después de la muerte. Y bueno, pues la escritura es el mejor lugar a donde podemos acudir para encontrar respuesta a esa pregunta. Y rápidamente quiero compartir en la pantalla del tema que nos va a ocupar el día de hoy, que al último le cambié de nombre, lo tenía a manera de pregunta sobre qué pasa con esta historia, pero al final me decidí por ponerle el verdadero significado del relato del rico y Lázaro. Y es que habíamos estado hablando sobre este tema y hemos explicado cuál es el concepto bíblico y algunos se preguntaban, ¿y la historia del rico y Lázaro? ¿Y qué pasa con eso y cómo se entiende? Porque por muchos años aprendimos que esta historia es una historia real, donde realmente estos personajes existieron y existen todavía, uno en el infierno de tormento, el rico, y el otro en el seno de Abraham, lo que sería el paraíso, el cielo, de disfrute y gozo eterno. Pero en esta ocasión vamos a ver si este es el verdadero significado del relato, que durante muchos años así lo entendimos, así lo enseñamos, pero hoy lo vamos a ver bajo la perspectiva del pensamiento hebreo. Así es de que muy importante que desde un inicio hasta el final tomen nota, repasen este video grabado, compártanlo, porque es muy importante entender lo que hoy vamos a explicar. De verdad, les prometo que se van a sorprender por lo que vamos a compartir en esta enseñanza. Así es de que estemos muy atentos. Además, recomendar para aquellos que no han visto la serie completa, ya este es el sexto video. El tema anterior que compartimos también y fue extenso, se llamó ¿De dónde salió la idea del infierno? Estuvimos compartiendo, entre otras cosas, que la palabra infierno no aparece en la escritura. Fue una mala traducción del Nuevo Testamento, la palabra Hades. Y ya explicamos que los términos que sí aparecen en la Biblia, los explicamos con detalle en este mensaje, fue Sheol, Hades, Gehenna o Geinón, de ahí viene, y la palabra Tártaros. Para las personas que no han visto este tema, recomiendo que lo vean, lo analicen, porque hay mucho que aprender para ir cambiando la perspectiva que traíamos a la perspectiva verdadera que hoy estamos descubriendo en la palabra. Y rápidamente vean, quiero entrar en el tema, así es de que me voy rápido porque hay mucho contenido que compartir. A las personas que van a ver el video les digo, váyanse despacito, dense la oportunidad de terminar la enseñanza para que puedan comprender lo que hoy vamos a compartir. Y bueno, quiero empezar diciendo que un pasaje muy mal interpretado es el que hoy nos ocupa. Yo creo que de todas las palabras que habló el Mesías y que está registrado en los evangelios, la historia del rico y Lázaro, que aparece en Lucas capítulo 16, es quizás una de las más mal interpretadas hasta el día de hoy. Y por cierto, esta historia se ha usado con tanta insistencia por el cristianismo tradicional
para mostrar lo que se supone es el estado de los muertos, a dónde van los muertos, y la existencia literal de lo que es el cielo o un paraíso y un infierno de tormento, porque es lo que más se destaca cuando se enseña esta historia. Aunque lo vamos a ver hoy, no era el propósito original de Yeshua al relatar esa historia. Y sobre todo hoy vamos a ver que algo que no podemos demostrar en la escritura, si la interpretamos correctamente, es que efectivamente este pasaje quiere enseñar la idea de un cielo y un infierno de tormento, como se nos hizo creer durante muchos años. Así de que prepárese para ver cuál va a ser la interpretación y el significado correcto de esta enseñanza de nuestro Mesías Yeshua, la historia de Rico y Lázaro. La pregunta aquí es, ¿vamos al cielo o al fuego del infierno cuando morimos? Esta pregunta la hemos estado ya respondiendo desde los temas anteriores. Y aquí yo pongo que a partir de este relato se intenta demostrar, bajo la óptica tradicional de la teología cristiana, que esta historia es una situación real que ocurrió, que en verdad Lázaro y el rico existieron y que desde el tiempo de Yeshua o antes de Yeshua hasta nuestro tiempo, el rico sigue en el infierno, atormentado, y Lázaro en el cielo. Y se argumenta que uno de los motivos fue porque Yeshua utilizó el nombre personal de Lázaro, cosa que comúnmente no ocurre en las parábolas. Pero la pregunta es, ¿será que esta es pues una historia real que ocurrió y que existe un cielo y un infierno a donde va la gente después de morir? Bueno, pues lo vamos a tratar de responder en esta enseñanza. Quiero empezar con esto, preguntando esto. ¿El relato es una historia real o no? Debo decir que las enseñanzas del Mesías, eran comúnmente presentadas en forma de alegorías o parábolas, esto lo entendemos. Lo que él enseñaba muchas veces representaba principios con un significado más profundo de lo que se decía a simple vista. Y es ahí que estamos acostumbrados a darnos cuenta de que muchas de las enseñanzas de Yeshua fueron en sentido figurado. Y con mucha frecuencia sus palabras pues han sido malinterpretadas o mal aplicadas, como es el ejemplo que vamos a compartir hoy. De manera que el relato de Lázaro y el hombre rico, fíjese bien, y aquí lo subrayo, no fue para enseñar sobre el estado de los muertos, que es lo que se nos dijo muchos años. El verdadero significado de su mensaje ha sido ignorado por muchos, créalo, por muchos hasta el día de hoy. Pero al menos las personas que van a ver este mensaje, espero que abran los ojos y digan, ajá, con que este era el verdadero significado que yo me había perdido. Lo van a entender, espero que así sea, que resulte revelador. Por lo tanto, le pido ponga mucha atención a cada detalle que vamos a compartir. Bueno, aquí yo pongo que esto es desde luego una historia mal entendida. El propósito y significado real detrás de este relato del Mesías, en su mayor parte, ha sido torcido y mal interpretado, como ya lo hemos venido explicando, por malas traducciones, por entender la palabra desde una óptica muy distinta al contexto hebreo original en que fue escrito el relato. Porque digamos, y seamos honestos, después de 2000 años, sin conocer la cultura hebrea, el trasfondo, ni siquiera el lenguaje, es muy fácil interpretarlo de una manera distinta, incorrecta. Y por cierto, debo decir que me ha servido mucho. Todo este año estamos estudiando un curso avanzado de hebreo para poder entender los términos. El griego por muchos años lo he conocido, lo enseñé en seminarios teológicos y creo que es importante adentrarnos al lenguaje original, al contexto original para entender el verdadero significado de estas historias. Y es que la interpretación común de que los justos como Lázaro van al morir al cielo y los impíos como el hombre rico van al fuego del infierno, escuche bien, esto es contrario al resto de las enseñanzas de las Escrituras sobre el tema de la muerte. Eso lo contradice, ya lo hemos venido enseñando en los temas anteriores. Y ninguna interpretación puede ser correcta si se opone a otros pasajes de las Escrituras, y esto es una regla de interpretación.
Si usted estudia algo y llega a una conclusión que contradice el resto de otros pasajes de la Biblia, lo más probable es que lo que usted está entendiendo esté mal entendido. Pero lo vamos a ver con más detalle. Rápidamente, repasando algo que enseñé en el tema pasado, para los que no vieron el tema aquí, voy a hacer un resumen en 3 o 4 láminas. La perspectiva hebrea, el pensamiento hebreo, sobre la muerte. Según la perspectiva hebrea, el Sheol era un lugar a donde van todos los muertos, sin importar el comportamiento de su existencia pasada, sin clase ni distinción alguna, ya que su misión del Sheol es recibir a todos los muertos. Y la Biblia habla, por ejemplo, en el primer pasaje donde aparece el término Sheol, que aparece 64, 65 veces en el Antiguo Testamento, la Biblia habla de cómo Jacob se lamentó por la muerte de su hijo José, a quien lo dieron por muerto sus hermanos. Y Génesis 37, 35 dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Ahí está la palabra. Y lo lloró su padre. Entonces, el Sheol era el lugar a donde iban los muertos desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Ahora, bajo esta misma perspectiva, los judíos tenían la creencia que el Sheol estaba ubicado en algún lugar subterráneo de la tierra, lo que llamaríamos el inframundo, y que la situación de los muertos ahí no era sentir ni sufrimiento ni gozo. Nunca se relacionó el Sheol en el pensamiento hebreo con el premio para los buenos o los honestos, ni un lugar de escarmiento para los perversos. Todos eran iguales, tanto los buenos como los malvados, y absolutamente todos juntos descansaban en ese lugar sin tener conciencia del mundo terrenal. Ya lo explicamos, del lado derecho ese círculo habla de cómo en la parte de arriba está Dios en el cielo, y luego no es que el mundo sea esférico, porque esa no es la idea del mundo, del universo, por cierto. La Biblia habla de una tierra plana, y ahí se alcanza a ver en la mitad la tierra, arriba los cielos, el firmamento, una cúpula cerrada, donde por arriba hay aguas por encima, y arriba el cielo, donde está Dios. Y ahí debajo de la tierra, en un lugar en medio que aparece en gris, está el Sheol, y debajo de ahí el gran abismo, lo que es el Tártaros. Esa era la perspectiva del concepto hebreo del mundo. Y eso hay que estudiarlo con mayor detenimiento, ¿no? Ahora, en esta misma perspectiva, ya lo habíamos enseñado en otro tema, al morir el hombre queda en un estado de inconsciencia y no alaban las personas al morir ni en el cielo a Dios, ni son atormentados en el infierno. Esto lo dice el Salmo 115, 17. No alabarán los muertos allá, que es una forma breve de decir el nombre de Dios, ni cuantos descienden al silencio. Al silencio, vean, la sepultura es un lugar de silencio. De manera que al morir entramos en un sueño profundo del cual seremos despertados hasta la resurrección de los muertos. ¿Y dónde dice eso? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen, escuche, duermen, no dice que estén conscientes, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso dice Daniel. Así es de que la idea en el Antiguo Testamento de que al morir vamos a un lugar conscientes, eso es totalmente erróneo. Y es aquí donde hablamos de que habrá al menos 2 resurrecciones. Porque mire, hasta la lógica misma lo explica. A ver, pregúntese usted, ¿sería lógico que una persona que no obedeció a Dios al morir se vaya a un infierno de tormento y que luego después al final de los tiempos resucite para ser juzgado y vuelto a echar al infierno? Como que eso suena raro, ¿no? ¿Cómo dice, oye, pues entonces, ¿para qué me van a juzgar si ya estoy acá? Pues claro, la Biblia dice en Hebreos que la lógica es que la persona muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero para levantarse el juicio, después de estar dormidos, pues hay que ser resucitados. Entonces hay 2 resurrecciones. La primera, en la primera resurrección participarán los creyentes que murieron en fe y mueren obviamente en fe. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 15? Pasaje muy conocido que aunque hemos leído cientos de veces, no hemos puesto atención en las palabras que aquí subrayo.
Tampoco queremos, hermanos, dice Shaul, Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. ¿Cuándo? Cuando lo resucite. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y más adelante explica cómo será la resurrección. Entonces, los que mueren en fe esperan una resurrección de vida. Cuando oigan la trompeta final, ahí dice Shaul esto, y sean levantados para resurrección después de haber estado dormidos. Ahora, la segunda resurrección. En la segunda resurrección, 1000 años después de la primera, por cierto, participarán los que murieron sin Dios para ser juzgados y condenados, porque sí habrá una condenación, pero después de la resurrección. ¿Qué dice Apocalipsis 20 del 12 al 15? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y fíjese de dónde van a salir. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Sí va a haber un lugar de tormento? Sí. Pero eso vendrá hasta el final, después de la resurrección y el juicio final. Y aquí dice, esta es la muerte segunda. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, pero después de resucitar al final de los tiempos. Ahorita no hay un lugar de tormento, no hay un infierno. Esto vendrá después del juicio final. Ahora miren, esto solo como repaso para ubicarnos en lo que vamos a explicar. Y aquí pongo, es hora de conocer la verdad bíblica sobre estos temas. Si en verdad usted quiere conocer la verdad de las Escrituras, es tiempo que deseche las muchas ideas preconcebidas sobre la muerte y otros temas que hemos arrastrado erróneamente. Ideas distorsionadas por creencias que hemos heredado del paganismo, de lo cual está lleno, bueno, por desgracia, la fe cristiana que se fue mezclando con el tiempo, con paganismo, y que por siglos ha desviado la mente de muchos de la verdad bíblica. Y aquí la pregunta es, ¿quiere conocer el verdadero significado de la historia del rico y Lázaro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren conocerlo o no? Bueno, espero que todos digan sí. Me interesa saber de qué se trata esa historia que yo he creído de manera errónea. Y ahora voy a empezar de nuevo con la pregunta que hacía hace rato. ¿Historia real o parábola? ¿Usted qué cree? ¿La historia fue real? ¿Existió el rico y Lázaro? ¿O fue una parte de una parábola? Bueno, quiero explicarlo. Aunque algunos afirman que el relato es una historia real, basados en que Yeshua no la menciona como una parábola como lo hacen otras historias, y también porque dicen que menciona nombres personales como fue Abraham y Lázaro. Y dicen, esto no suele ocurrir en las historias, se habla de pescadores, se habla de agricultores, pero no se habla de personas con nombres personales. Sin embargo, fíjese bien, hay que también considerar argumentos a favor de que el significado de esta historia no es literal. ¿Y cuáles son esos argumentos? Vean, para empezar, una parábola que en el Nuevo Testamento aparece el término griego parabolé, pues es muy parecido, parabolé, se traduce parábola, y se define como un relato ficticio de sentido figurado, no literal, con el propósito de revelar una verdad espiritual más profunda detrás del relato. Eso es una parábola. Ahora, cuando dice aquí un relato ficticio, no significa que sea una mentira, sino es un relato que tiene como propósito no los detalles de la historia, sino la enseñanza espiritual que está detrás del relato. ¿Sí lo entendemos? Eso es una parábola.
Y vamos a ver si esto, la historia del rico Lázaro, es una parábola o fue una historia real. Vamos a ver los argumentos, vean. Aunque el relato usa nombres propios, como ya lo mencionamos, Abraham y Lázaro, dichos nombres como Lázaro eran tan comunes en aquella época que no necesariamente era para referirse a una persona en particular. Como por ejemplo hoy, si usted quiere contar una historia, ¿qué nombres usa comúnmente, aunque no se refiere a una persona en particular? Juan, José, porque son nombres muy comunes, como en aquella época lo era Lázaro. Entonces, un Lázaro podría estar en cualquier esquina, en cualquier casa. Además, dicho relato forma parte de capítulos consecutivos, sobre todo el 15 y 16, en el Evangelio de Lucas, en los que Yeshua relata al menos una serie de 6 parábolas, y donde esta historia encaja en medio de ellas, o casi, mejor dicho, al final. Pues puras parábolas estuvo diciendo Yeshua y termina con esta historia. ¿Qué nos dice a nosotros que no fue otra parábola? Y por último, el argumento es que haya algunos aspectos de la historia, sobre todo, que no van de acuerdo con el resto de las escrituras. Este es quizás el más importante. Si esta historia la entendemos literalmente, prácticamente desacreditamos toda la vasta teología del pensamiento hebreo sobre la muerte que aparece en toda la Biblia. Y no es posible que un solo relato contradiga toda la escritura. ¿Sí lo entendemos? Entonces, algo está pasando aquí y hay que llegar al fondo para entender si fue una historia real o una parábola. Y miren, voy a entrar rápidamente en las inconsistencias del relato, de por qué llegamos a la conclusión que no puede ser una historia literal. Si la historia fuera literal, piense bien, tendríamos que admitir primero que el cielo y el infierno del cual supuestamente habla se encuentran suficientemente cercanos como para permitir la conversación entre las personas de ambos lugares. Porque en el verso 23 al 31 hay una plática entre el rico y Lázaro y estaban en 2 lugares diferentes. Entonces, el cielo y el infierno estarán tan cerca que nos podamos ver y platicar. ¿Usted qué piensa? La gente dice, no, el cielo está allá arriba y el infierno allá en lo más profundo. Bueno, y como en esa historia estaban tan juntos que podían platicar Lázaro y el rico. Segundo, tendríamos que creer también en la vida después de la muerte, mientras que el cuerpo yace en la tumba. Y esto nos llevaría a la idea de que el alma, como ya explicamos, continuaría existiendo de forma consciente como una especie de alma espiritual que tiene, por cierto, ojos, dedos y lengua. Porque recuerde que estos 3 miembros del cuerpo están incluidos en el relato porque el rico tuvo sed y en el relato le dice a Abraham, deja que Lázaro venga y ponga su dedo en mi lengua porque estoy siendo atormentado. Entonces, ¿el alma tiene ojos, dedos y lengua? Habría que pensar eso. Ahora mire, más inconsistencias. Si esto fuera una descripción real del estado del hombre después de la muerte, entonces el cielo ciertamente no es un lugar de felicidad como lo hemos creído. ¿Y por qué lo digo? Pues si los salvos que están en el cielo pudieran ver de cerca el sufrimiento sin fin de sus seres queridos que están en tormento del otro lado, incluso poder hablar con ellos, pero no poderlos traer acá al cielo, imagínese, eso sería felicidad. Que usted diga, me voy al cielo y allá me asomo y veo a mis seres queridos, mis hijos, mi esposo, mi papá, en el infierno, eso nos daría un estado de felicidad, como se dice que hay en el cielo. Porque en un contexto como este sería prácticamente imposible el cumplimiento de la promesa bíblica de que en el cielo nuevo, según Apocalipsis 21:4, ¿qué dice? No habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces, pues no sería posible que esto se cumpliera si pudiéramos ver en tormento a nuestros seres queridos del otro lado en el infierno. ¿Lo vamos entendiendo? Creo que es muy claro, ¿eh? Ahora, aquí yo pregunto, ¿será que hemos leído sin entender pasajes como este? ¿Usted qué cree? Fíjese lo que dijo el propio Yeshua en Mateo 13, del 10 al 15, refiriéndose a su forma de enseñar por parábolas. Él dijo entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron,
¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, y aquí subrayo, vean, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. ¿Cree que esto pase hoy? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo, refiriéndose a los judíos de aquel tiempo, se ha engrosado, dice Yeshua, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Ven entonces, como en aquel tiempo, la clase religiosa, los que habían recibido la palabra, parecieron no entender muchas cosas. Las enseñanzas del Mesías, su advenimiento, su revelación y muchos relatos como el que estamos analizando. Vamos a hacer un análisis más actual de esta historia. Por lo tanto, con lo que ya he explicado, llegamos a esta conclusión y no es solamente mía, vean. La mayoría de los eruditos bíblicos contemporáneos consideran ahora la historia del hombre rico y Lázaro como una parábola. Otra vez, no soy el único loco que va a encontrar usted que diga, esto es una parábola y no existió en verdad el infierno de tormento donde estaba el rico. Hoy en día se está reconsiderando muchos pasajes, afortunadamente, para investigarlos y cuestionarlos y llegar a la verdad de cada asunto. Y esta historia es considerada ya como una parábola, de la cual no todos los detalles pueden ser interpretados literalmente. Y aquí solamente cito un erudito del Nuevo Testamento que se llama George E. Ladd, que por ejemplo él dice, vean, de esta historia, él dice que era probablemente una, y ahí cito, entre comillas, una parábola de uso corriente en el pensamiento judío y no pretende enseñar nada sobre el estado de los muertos. Eso lo dice un estudioso, un académico del Nuevo Testamento. Fíjese. Y al final digo, siendo ese el caso, hay que buscar el verdadero propósito de la parábola. Y por cierto, ahí abajo en letras pequeñitas, cito de dónde viene esa declaración de George Ladd. Ahí viene en otro idioma, pero dice el Nuevo Diccionario de la Biblia. Aquí viene en el idioma portugués. San Pablo, Vida Nueva, 1962, volumen 1, página 502. Ahí dice, en ese libro, Diccionario de la Biblia del Nuevo Testamento, esa declaración de este erudito. Fíjese bien, vamos a seguir analizando este asunto. Es importante recordar que uno de los principios básicos de la interpretación bíblica es el siguiente, y lo pongo entre comillas. No debemos apoyar doctrinas en detalles incidentales de una parábola, sino comprobar primero si las conclusiones a las que llegamos están en perfecta armonía con el consenso general de las Escrituras. Es un principio de interpretación bíblica, que lo aprende uno en cualquier seminario donde va a estudiar teología o Biblia. O sea, yo no puedo agarrar o extraer detalles de una parábola, de una historia, para fundar una doctrina, si esos detalles van en contra del resto de la Biblia. Ahí yo haría un tremendo error. Bueno, pues la misma parábola que estamos analizando afirma que para obtener la vida eterna el ser humano debe vivir en plena conformidad con la voluntad de Dios revelada a través de, verso 29 de esta historia, Moisés y los profetas. O sea, el mismo Yeshua ahí dice que debemos de apegarnos a Moisés y los profetas. ¿Y qué es eso? La Escritura. Para poder entender lo que la Escritura enseña. Así es de que no podemos sacar un texto de su contexto porque vamos a llegar a una falsa interpretación. Ahora, ¿cuál fue el propósito del relato? Vamos empezando con esto. Todo lo demás es introducción, vamos entrando ya al relato. O todo el relato es verídico y literal, como muchos creen y creíamos nosotros,
o su sentido es figurado. Lo cierto es que detrás de los personajes, conceptos y detalles del relato hay interesantes significados que, aunque para muchos han resultado ocultos, los vamos a conocer hoy. ¿Está preparado para eso? Sin embargo, viéndolos desde el contexto y trasfondo original del pasaje, ¿y cuál es ese? El contexto hebreo, pueden ser muy reveladores sobre el verdadero propósito que tuvo Yeshua al relatar esta historia a sus oyentes originales. Es que mira, otro principio de interpretación que muchas veces la gente olvida, es que antes de interpretar cualquier pasaje, usted debe preguntarse quién lo escribió o quién lo habló y a quién se lo dijo y por qué se lo dijo en aquel momento. Y mucha gente agarra este pasaje y lo entiende a su manera, olvidando que Yeshua le habló a una audiencia de judíos de su tiempo y con un propósito, lo cual mucha gente ignora y desde ahí empezamos a entender mal la escritura. Pero vamos a ver este asunto. Vamos a entrar al análisis del contexto del relato, o sea, antes de entrar al texto, lo que dice el texto, vamos a ver el contexto, o sea, lo que está en el fondo del asunto. Y que muchas veces no se analiza al interpretar un pasaje y se llega a conclusiones falsas. Pues vamos a analizar el contexto del relato. Para empezar, esta historia se originó en medio de una comida organizada por un gobernante fariseo, a donde invitaron a Yeshua. ¿Sabía usted esto? ¿Y dónde dice? ¿Dónde lo saco? Bueno, de Lucas 14, del 1 al 6, 2 capítulos atrás del relato de Lucas 16, del rico y Lázaro, dice esto, vean. Está en la Biblia. Aconteció un día de reposo. ¿Y qué es un día de reposo? Un Shabbat, donde se reunían los judíos, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, vean, le querían poner una trampa. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Yeshua habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Vean, ¿cuál era la audiencia? ¿De dónde era el grupo que estaba ahí? Intérpretes de la ley y los fariseos. Y les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomando al enfermo le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. O sea, el Señor fue a esta reunión con líderes fariseos contrarios a él, y de entrada los desafió sanando a un hombre en el día de reposo, cosa que ellos, según sus tradiciones, no según la Torah escrita, según sus leyes rabínicas, no era posible sanar a alguien en un día de reposo, en un Shabbat. ¿Y dónde dice eso? No está en la Torah. Eran leyes rabínicas inventadas por hombres, tradiciones. Y Yeshua empezó sanando a alguno, dijo, ¿cómo les quedó el ojo? Lo retó y ahí empezó el diálogo, del cual surge la historia que estamos analizando. Y vamos a continuar, ¿ve? Fíjense bien, parte también del contexto del relato es que antes de Yeshua narrar la historia del rico y Lázaro, él compartió varias parábolas. Por eso decía yo, esta historia al final está dentro de una serie de parábolas que Yeshua narró. La primera de ellas en Lucas 14, del 7 al 10, que es conocida, los invitados a una boda. ¿Se acuerda que dice que un hombre rico salió e invitó a algunos? Y todos se excusaron, le dijeron, no, no podemos ir a tu boda. Y él se enfadó tanto que le dijo, ¿saben qué? A sus sirvientes salgan por las calles y tráiganme a todos los que quieran venir. A los más pobres, a los más despreciados, porque quiero que se llene mi casa. ¿Se acuerda? Y esa historia va en contra de la clase gobernante, porque ¿a quién se refirió Yeshua? ¿Quiénes eran los invitados originales a la gran boda? Los judíos, y no quisieron entrar. Eso, fíjese, todo tiene un trasfondo, un porqué, que a veces nosotros nos lo perdemos por ignorar a quienes Yeshua le dijo estas historias.
Y luego Lucas 14, del 12 al 24, están los invitados a la gran cena. Ahí está. Fíjense, a los humildes, despreciados, fueron los que al final entraron a la gran cena. Dos parábolas. Y luego después, en Lucas 14, del 25 al 35, habla en un pequeño relato el costo de seguir a Yeshua. El costo es elevado. Renunciar a nuestro orgullo y vanidad, cosa que tenían demasiado los líderes religiosos, los fariseos. Todo tiene un porqué. Ahora fíjese, además de estas tres historias que usted puede leer ahí en su Biblia, hubo otras tres parábolas más. Y en Lucas 15, del 1 al 2, empieza el relato diciendo, vean, ya estamos en el capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Yeshua a todos los publicanos y pecadores para oírle, vean. ¿Qué audiencia seguía a Yeshua? La gente más despreciada. Y pongo aquí en otro color, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. En otras palabras, los escribas y fariseos no se relacionaban con la gente de la prole, porque eran elitistas, excluyentes, de la clase alta, y criticaron a Yeshua porque él sí lo recibía, y de ahí él relató otras tres historias, a razón de eso, de que los escribas eran, y los fariseos eran elitistas. ¿Y cómo los criticó? Bueno, Lucas 15, del 3 al 7, la conocida parábola de la oveja perdida. ¿Se recuerda? Yeshua dejó las 99 en el redil y fue por una que se había extraviado. Y eso representa ese grupo que los fariseos despreciaban. Y dijo, si Dios fue capaz de ir por esa, ¿y tú por qué los desprecias? Y luego en Lucas 18, 15, del 8 al 10, está la conocida historia de la parábola de la moneda perdida. La mujer que extravió la moneda y la anduvo buscando hasta que la encontró, y cuando la halló hizo fiesta. ¿Se recuerda? Y finalmente la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, del 11 al 32, que por cierto es otra historia mal interpretada por el cristianismo. Generalmente, ¿quién decimos que es el hijo pródigo? El pecador que se va al mundo y regresa arrepentido. Nada que ver, hermanos. Los dos hijos representan las dos casas que componen el pueblo de Israel, las 12 tribus. El hijo mayor, la casa de Judá, que se puso celoso por el retorno del hijo menor que desperdició la herencia, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y vean, nosotros sacando interpretaciones fuera de contexto. Eso ya en otra enseñanza lo hablaremos. Entonces la pregunta aquí es, vean, ¿a quiénes se refería Yeshua con todas estas parábolas? ¿A quiénes les tiró? En otras palabras, ¿a quién refutó? ¿A quién criticó? Estas parábolas donde habla de oveja perdida, moneda perdida, el hijo pródigo que regresa, y aquí lo aclaro, no se refiere al pecador común que se arrepiente, que se fue al mundo y regresa, aunque sí se predican los mensajes evangelísticos en las iglesias, sino todo esto se refiere a las auténticas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahí lo subrayo y lo pongo en mayúscula. A las que Yeshua anunció que venía a salvar. A nosotros se nos enseñó que Cristo vino a salvar a todo mundo. Y fíjate que no, porque él mismo lo señala en Mateo 15, 24. Él dijo, y Yeshua respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a los gentiles paganizados, sino a la casa de Israel que se había perdido. Esas son las ovejas. Y a ellos se refiere con estas parábolas. A esos vino a salvar Yeshua. ¿Lo vamos entendiendo? Ahora, aquí aprovechamos, porque algunos dirán, oiga, ¿y quiénes son la casa de Israel? Yo no sé de eso. En el canal de YouTube tenemos enseñanzas claras sobre este tema. Aquí solamente voy a contestar rápido. ¿Quiénes son la casa de Israel? Bueno, no se refiere a todos los judíos, sino a las 10 tribus del norte que se perdieron en el exilio en Asiria en el siglo VIII antes de Yeshua,
y que nunca regresaron a la fe original, sino que se extraviaron en otras culturas y naciones y se asimilaron perdiendo su verdadera identidad hebrea. Para esto hay que trasladarnos al tiempo después del rey Salomón. Salomón y David y Saúl, los tres primeros reyes, reinaron sobre las 12 tribus. Y después al hijo de Salomón, por su arrogancia, solo le quedaron 2 tribus y perdió 10. El reino se dividió. 2 tribus al norte que están ahí en el mapa, 10 tribus al norte, que se le llamó el reino de Israel o casa de Israel. Y en el sur quedaron 2 tribus, la tribu de Benjamín y Judá, que se le llamó el reino de Judá. Se dividió el reino y ahí están pasajes donde usted puede leer esta historia en el Antiguo Testamento. Y vean, ¿qué pasó ya en el tiempo de Yeshua? Porque también los judíos, la casa de Judá, también salieron al exilio, ¿verdad? En el siglo VI, antes de Yeshua, se fueron a Babilonia, deportados por su incredulidad, al igual que sus hermanos de la casa de Israel del norte. El asunto es que la casa de Judá, la casa del sur, regresó después de 70 años del exilio en Babilonia, y sus hermanos del norte, la casa de Israel, nunca regresaron. Y en el tiempo de Yeshua, estos de la casa de Israel eran considerados pecadores despreciados por sus hermanos de la casa de Judá, sus hermanos de las 2 tribus del sur, la tribu de Judá y Benjamín, y que regresaron del exilio y ellos se sentían orgullosos de su fe porque decían, nosotros fuimos leales, en cambio nuestros hermanos de la casa de Israel se perdieron, se paganizaron. Y ese era el contexto social que existía en la época de Yeshua y que lo ignoramos, pero está detrás del pasaje. Y vean, finalmente esto del contexto, vean, hay otras 2 parábolas que Yeshua contó antes del relato que vamos a señalar. O mejor dicho, una más y el relato. Y esas parábolas también eran en contra del liderazgo corrupto de la casa de Judá. Los fariseos, los escribas, los saduceos, la clase gobernante del tiempo de Yeshua. Y vean, Lucas 16, del 1 al 15, tenemos la parábola del mayordomo infiel. ¿Se recuerda la historia? Que sabiendo que su jefe lo iba a correr, se puso a hacer acuerdos con los acreedores que le debían dinero a su amo para sacar provecho. ¿Y eso quiénes lo hacían? Pues la clase gobernante. ¿Con quién hicieron negocios para pasarla bien? Con Roma. Hicieron negocios para tú mantenernos en el poder y nosotros te entregamos todo. Así fueron como el mayordomo infiel. O sea, esa historia era directa en contra de los líderes corruptos que tenía la casa de Judá, si lo entendemos en el contexto real. Y finalmente aparece en Lucas 16, del 19 al 31, la historia del relato del rico y Lázaro. ¿Vamos bien hasta aquí? Fíjese todo lo que hay que entender antes de intentar interpretar el pasaje. Ese es el contexto original del momento en que Yeshua cuenta la historia, para no cambiarlo y no confundirnos. Y ahora sí, vamos a llegar. ¿Cuál fue el propósito original del relato? ¿Cuál fue? Entendiendo el contexto, vean. Voy a demostrar hoy que en los capítulos 15 y 16 de Lucas, Yeshua presenta varias parábolas en respuesta a la discriminación presuntuosa de los escribas y fariseos hacia las clases marginadas de la época. Fíjese, ese era el tema, ese fue el propósito de estos relatos del capítulo 15 y 16 de Lucas. La historia enseña que el estatus social no es el criterio de evaluación para esperar de parte de Dios una recompensa en el futuro. Los judíos eran de clase, ellos querían mantener su estatus y con ellos pensaban que estaban bien ante Dios. En otras palabras, aquellos que como los escribas y fariseos se consideran más dignos de la gracia divina, pueden ser los más miserables espiritualmente ante los ojos de Dios. Ese es el asunto que está detrás de estos relatos. Una
disputa entre Yeshua y los fariseos elitistas que despreciaban al resto de sus hermanos y creía que por ser muy creídos tenían el cielo o la gloria ganada, ¿no? Como dirían, ¿no? Vamos a ver si esto es así. ¿Cuál fue el propósito del relato entonces? Bueno, hay otra lección detrás de este relato. La segunda lección es que el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y nunca se podrá revertir en la era venidera. Porque ¿qué pasó en la historia? Ni siquiera la intervención de Abraham pudo salvar al hombre rico. Pero vamos a verlo. La referencia a la imposibilidad de Abraham para salvar al hombre rico de su castigo en el relato, en la parábola, termina por condenar el orgullo étnico de los fariseos, que se consideraban dignos de la salvación solo por ser descendientes de Abraham. Esto es lo que está detrás del propósito de este relato. Era un asunto de controversia entre Yeshua y los arrogantes fariseos y escribas. Ese era lo que estaba en el fondo. ¿Y a quién? Bueno, fueron dirigidas estas parábolas. Bueno, Yeshua tuvo como propósito refutar la altivez de los líderes religiosos judíos, quienes amaban las riquezas y consideraban que su dinero era el resultado de su aprobación divina. Eran como que los primeros promotores de lo que hoy se llama la teología de la prosperidad. Así, igualito. Es que si tenemos dinero, el carro del año y lo demás porque estamos bien ante Dios. ¿Y quién dijo eso? Por lo que la arrogancia de estos líderes religiosos los llevaba también a despreciar al resto del pueblo pobre y en especial a sus hermanos, los descendientes de la casa de Israel, considerados por ellos como miserables pecadores que no tenían derecho a regresar al pacto. Ese era el asunto. Entonces todo fue dirigido a los líderes religiosos judíos. Bien, este relato confirma la crítica directa de Yeshua contra los fariseos, que también es respaldada en otros evangelios, como Mateo 23, que es un capítulo completo donde Yeshua les tira tremendamente a los fariseos. ¿Qué dice Mateo 23, 13 y 23? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la manta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, que en hebreo es sedaká, la misericordia, eser, y la fe, que es, ¿cómo se dice fe? Emuná. Entonces, esto era lo que ellos olvidaban, se volvían pura apariencia, olvidando lo esencial de la Torá. Y en su propia vida de arrogancia se olvidaban de los mandamientos, despreciaban a todo el mundo. Esto era el centro del propósito de Yeshua, pegarles a ellos, criticarles a ellos su arrogancia por la riqueza, los lujos, la corrupción que ellos hacían, siendo que deberían de haber representado y promovido la Torá. Se olvidaron de esto. Ahora, vean, ¿cuál es la temática de estas parábolas? En estas parábolas contrastan los temas, vean, la riqueza y la pobreza, los perdidos y los que son encontrados, como la moneda, el hijo pródigo, la oveja perdida. Y en cada parábola son los débiles, los pobres y los pecadores los que terminan hallando el favor de Dios en vez de los ricos y poderosos, como los fariseos y la clase gobernante judía de la época de Yeshua. Por ejemplo, el mayordomo infiel es quitado de su posición y los invitados originales a la gran fiesta son desechados, la clase gobernante judía, e intercambiados por gente humilde. Y también el rico es desechado del seno de Abraham. O sea, su riqueza no le sirvió. Por eso se habla esta historia. Había un propósito, había un porqué, y todo iba dirigido a la clase gobernante arrogante de los judíos. Y aquí lo concluyo, vean, y con letras mayores y remarcadas. El relato, lea conmigo, el relato del rico y Lázaro no fue para hablar de lo que pasa al morir.
sino para sacar a la luz la condición espiritual, degradante, por cierto, del liderazgo de Israel en el tiempo del Mesías. O sea, si a usted le enseñaron y a mí que la historia era para hablar de qué pasa después de la muerte, totalmente fuera del lugar. No era para eso, era para sacar a luz la condición corrupta y arrogante del liderazgo del pueblo judío. Era una crítica, un desafío, y ahí veamos el ejemplo. Yeshua expone ante el pueblo la arrogancia y la apariencia de estos que se creían intocables. Para eso fue el relato de estas parábolas, incluyendo el relato del rico y Lázaro. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, vamos a entrar ahora así rápido. Análisis del relato del rico y Lázaro, versículo por versículo. ¿Ya está listo? A ver. Pero mire, antes de esto, quiero hacer una pausa rápido para ver si vamos entendiendo hasta aquí lo que he explicado. Bueno, después de comprobar que no hay dudas sobre lo que llevamos hasta aquí, espero que los que escuchen la grabación de este video, si hay dudas, pregunten o comenten. Vamos a analizar el relato verso por verso. Si está preparado, tome nota, no se pierda cada detalle. Lucas 16:19 empieza el relato del rico y Lázaro diciendo: había cierto hombre rico que estaba vestido de púrpura y lino fino y festejaba suntuosamente todos los días. Así empieza el relato. Ahí pongo una imagen, ¿no? Salían y entraban gente con banquetes, comida, fiesta, y todo el tiempo había fiesta en la casa del rico. Entonces, el verso de apertura dice que un rico vivía con esplendor y no pensaba en Dios, desde luego. Pero el punto principal es que él no se encontraba entre los pobres porque vestía, ¿cómo? Así lo clasifica para hablar de riqueza, vestía de púrpura y lino fino. Para empezar, la púrpura en aquellos tiempos no era un color artificial, se tenían que atrapar ya sea vegetales o moluscos por cientos para hervirlos y extraerles el color para teñir las telas, y eso era costosísimo. Vestir de lino fino y púrpura, solo los ricos. Y eso era indicativo efectivamente de riqueza, realeza y sacerdocio. Todo eso representaba, era de la élite gobernante. Su comida era la mejor y abundante. Él festejaba con las cosas buenas de la vida todos los días. Y este hombre representa ¿a quién? Ya lo explicamos. A la élite judía que en ese momento se daban la gran vida a costa de pactar con los romanos para tener sometido al pueblo y hacer lo que los romanos querían, a cambio de que ellos mantuvieran el estatus, el control del templo, que era su gran negocio, por cierto, del cual Yeshua también los criticó. Y era por dinero. Así está. Entonces, este hombre representa a la élite judía. De ahí venía. Entonces, la pregunta, ¿quién representa al hombre rico? La nación judía aún tenía en aquel tiempo el sacerdocio levítico y el control del templo en los días del Mesías. O sea, eran los jefes políticos y religiosos de la nación. Además de la tribu de Judá y de su linaje, habrían de salir bíblicamente los reyes, como predijo Jacob cuando lanzó la profecía a sus 12 hijos en Génesis 49:10. ¿Qué dice de Judá? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Se refiere al Mesías, y a él se le congregarán los pueblos. Entonces, la promesa es que la casa de Judá iba a mantener el gobierno, y desde la época de David, que venía de la clase de Judá, se mantuvieron en el poder. Así es de que eran de élite, pues. Ahí lo entendemos. Ahora, ¿quién representa al hombre rico? Aún hay más. En segundo lugar, de acuerdo a Romanos 3, del 1 al 2, a Judá se le dio una consideración especial. Y esto lo dice Shaul. ¿Qué ventaja tiene entonces el ser judío? Dice Pablo. ¿Y qué beneficio hay en la circuncisión? Y él mismo responde, mucho, en todos los sentidos, principalmente
porque a ellos se encomendaron los oráculos de Yahweh. A ellos se les dio la palabra. Y vaya qué tremenda riqueza, ¿eh? Ellos la recibieron, pero tremenda responsabilidad, porque fue a los judíos a quienes el Eterno les encomendó la Torá para darla a conocer al mundo, pero fallaron por su arrogancia en esa encomienda. Y a ellos se refiere el hombre rico. Ese es el verdadero propósito de este personaje en la historia. Ahora vamos a ver rápido, ¿quién representa al mendigo Lázaro en la historia? Porque dice Lucas 19, del 20 al 21. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué contraste, ¿no? Entre el rico, la opulencia, los banquetes, las ropas finas, la clase, a este pobre mendigo que ni siquiera podía satisfacer el hambre. Ahora, ¿quién representa al mendigo? Representa a la casa de Israel. Esas 10 tribus que se perdieron en el exilio, que se involucraron entre el paganismo de otras naciones y que en el tiempo de Yeshua eran despreciados por sus hermanos. Ellos en esa condición dependían espiritualmente de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. ¿Quién es el hombre rico? La casa de Judá, los judíos de la época de Yeshua. Y no les daba nada, ni siquiera migajas, aunque eran sus hermanos, parte de las 12 tribus, hijos de Jacob. Eran tacaños, miserables. ¿Cómo los trataban? Con la punta del pie. Y fíjese, hablando de esto mismo, el mendigo Lázaro, ¿quién representa? Lázaro nunca fue invitado a unirse al banquete, pero yacía a la puerta del hombre rico en espera de migajas de la casa de abundancia del hombre rico. Él representa las 10 tribus perdidas en las naciones y sin identidad. Pablo en Romanos 11, del 9 al 10, utiliza el mismo símbolo de la mesa para mostrar que los fariseos creían que su prosperidad era una señal de la bendición de Dios, pero por su actitud, ellos convirtieron su prosperidad en una maldición y por un tiempo fueron desechados y cegados por su arrogancia. Esto lo dice Pablo en Romanos. ¿Cómo la ven? ¿Lo había entendido así o no? ¿Verdad que no? Ahora mire, ¿qué se refiere a las migajas y los perros que lamían las llagas del pobre de Lázaro? Las migajas representan la palabra que cae de la mesa de los judíos, que eran los ganones, pues, los poderosos, que tenían todo en la mesa y no lo aprovecharon. Y los perros eran la manera despectiva en que los judíos de su tiempo llamaban a las naciones gentiles. ¿Y cómo lo sabemos? Por el relato de Mateo 15, 24 al 27 de la mujer cananea, a la que Yeshua encontró por allá en la orilla, ¿se acuerdan? Y que le pidió un milagro, desesperada. Y cuando Yeshua la volteó a ver y le dijo, no, pues tú no calificas, tú no eres al pueblo al que yo vengo. Pero su gran necesidad, le dijo, Señor, él respondió, porque le dijo, hazme el milagro. Y hasta los discípulos, ¿verdad? Que no eran de la élite también, hazte para allá, mujer, no estorbes, no grites, fuchi, perro. Pero ¿qué dice la historia? Yeshua le respondió, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no te puedo ayudar. Pero entonces ella vino y se postró ante él, dice el relato, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo otra vez, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ese término era el que usaban los judíos para despreciar a los que no eran del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo ella? Sí, Señor, tienes razón. Puedes llamarme un perrillo si quieres, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y fue ahí donde el relato dice, oh,
mujer, cuán grande es tu fe. Te sea concedido lo que pides. Y agarró una migaja. Y a ella le cayó una buena migaja de la mesa del Señor. Amén. Eso a mí me mueve mucho, porque eso representa la migaja de los perros. Los perrillos eran el pueblo despreciado. Las migajas, el alimento de la mesa del rey. Y fíjese hoy, qué importante, hice una pausa para señalar, las migajas hoy están llegando a los perros. Por la misericordia del Eterno, ahora las migajas están llegando a los perrillos. ¿Y quiénes son? Nosotros, que venimos de las naciones gentiles, sin linaje, sin Dios, sin pacto, como lo dijo Shaul en Efesios 2 del 11 al 13. Y ahí lo tenemos en la pared. ¿Cómo dice Shaul? Acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los perrillos, estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por su sangre. Gloria a Dios. Las migajas siguen cayendo, y los perritos las estamos aprovechando. Aleluya. Ahora, otra pregunta del pasaje para avanzar. ¿A dónde fue Lázaro? Porque dice que los dos murieron, ¿verdad? ¿A dónde fue el mendigo Lázaro? Verso 22, y sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles a el seno de Abraham. Y de ahí se desprende lo que muchos dicen, fue el paraíso, al cielo, que así se llamaba entonces, según la teología tradicional. Y muchos dicen que esto significa que el mendigo al morir fue llevado al cielo. Sin embargo, los fariseos dirían en su expresión idiomática, o sea, en su entendimiento del idioma, porque en el griego no dice cielo, dice seno de Abraham. ¿Pero qué significa esto en el lenguaje hebreo? El que se sienta en una posición favorecida, cercana al patriarca Abraham, en el seno de Abraham, en el regazo de Abraham. Eso solamente lo podía hacer alguien del linaje de Abraham. De manera que este término representa no un lugar a donde van los muertos, sino una posición de privilegio, una condición especial. O sea, el seno de Abraham no es un lugar que está en alguna parte. El seno de Abraham es ser del linaje de Abraham, ser del pacto, del pueblo, tener derecho a la herencia, tener todo. Y ahí fue a parar el mendigo Lázaro. Y ahí ponemos una imagen con Abraham. ¿Y quién era Abraham? El padre de la fe, el padre de la nación judía. Pero vea, para si alguno todavía duda y piensa que Abraham, como muchos piensan, y los profetas como David y muchos otros reyes justos del Antiguo Testamento están en el cielo, en el seno de Abraham, vamos a ver si es cierto. ¿Dónde está Abraham según la Biblia? Si Abraham mismo está ahora en el cielo o en ese lugar, el seno que lleva su nombre, seno de Abraham, como muchos enseñan, entonces eso debería ser fácil de probar en las Escrituras. ¿Y qué dice Génesis 25 del 7 al 9? ¿Qué pasó con Abraham al morir? Dice el relato, y estos son los días de los años de la vida de Abraham, que él vivió 175 años. Entonces Abraham entregó el espíritu y murió en buena vejez, un hombre viejo lleno de años, y se reunió con su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el hijo de Elitita Zoar, que está antes de Mamre. Por lo tanto, vemos que Abraham fue enterrado y se reunió con su pueblo. Ahí está entre paréntesis. ¿Qué significa eso? Se fue a dormir con sus antepasados. Entonces, si Lázaro estaba en el seno de Abraham, entonces no estaría en un lugar así llamado, sino en la cueva de Macpela, porque ahí sepultaron a Abraham y ahí está dormido hasta hoy. Entonces, ¿lo entiende? No es un lugar ni a donde fue Abraham, ni David, ni nadie. Es una forma de relatar una posición de privilegio. Entonces, ¿dónde está Abraham? El significado bíblico de la expresión idiomática hebrea de ser unido a su pueblo o a sus padres, como es común
en los relatos del Antiguo Testamento simplemente quiere decir que se unió a las filas de los muertos de sus antepasados. Abraham y también Lázaro murió y fue enterrado como lo fueron sus padres antes de él. Entonces, él no está arriba en el cielo ni en el infierno, sino que está sepultado en la tierra en espera de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Y ningún hombre, ya lo vimos en otro tema, ha ascendido al cielo, y eso lo dijo el Mesías en Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo. No hay un cielo donde ahorita estén los justos. Ahí lo declara Juan 3:13. Ni siquiera el rey David, Hechos 2:34, dice que él está en el sepulcro con sus antepasados en espera de la resurrección. Entonces, con esto comprobamos que Abraham no fue a inaugurar un supuesto lugar que lleva su nombre a donde van los justos. Entonces, ya aquí es fácil contestar a la pregunta, ¿qué es el seno de Abraham? Bueno, pues el seno de Abraham no es un lugar, sino una condición de privilegio al lado del patriarca, el padre de la fe. Y recordemos del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué Abraham aparece en la historia? Bueno, porque Génesis 17 dice, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, estar en el seno de Abraham era estar en la fe, en el pacto, en las promesas, tenerlo todo. Entonces, ahora Lázaro, véalo, así como las 10 tribus estarán siendo de nuevo reconocidas como parte del linaje de Abraham y disfrutando de la herencia y del pacto que él recibió, a eso se refiere el seno de Abraham, una posición de privilegio al lado del padre de la fe, el que recibió el pacto y las promesas. Y fíjese, esto lo ratifica Shaul. Y aquí podríamos decir que Pablo confirma que el seno también puede ser visto como la fe de Abraham, el regazo de Abraham. ¿Qué dice Shaul en Gálatas 3:29? Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ese era el lugar de privilegio al que llegó Lázaro. Cuando era despreciado por los judíos, alcanzó mejor valor que el rico. ¿Y qué dice Gálatas 3 del 7 al 9? Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los despreciados, a los perrillos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ese es el seno de Abraham, estar en el seno de Abraham, estar en la fe de Abraham y ser bendecidos por Dios. Eso se representa el seno de Abraham, no es un lugar. Ahora, ¿qué decimos de esto? Que fue llevado Lázaro por los ángeles a qué lugar, que no es un lugar, ya lo vimos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yeshua dijo que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y esta es la misma expresión que coincide, que utilizó el Mesías en Mateo 24:31, cuando dijo que enviaría al final de los tiempos a sus ángeles para reunir a los escogidos en la primera resurrección. Va a venir con los ángeles a levantar la cosecha de todos los que murieron en fe. Eso coincide con esto de los ángeles, antes de que el reino de Yahweh se establezca, según Apocalipsis 26. Entonces el mendigo será uno de los fieles que estará en la primera resurrección, pero al final de los tiempos, si es que el personaje existió. Pero no solo él, cualquier creyente seremos levantados por los ángeles en la primera resurrección para recibir la recompensa. ¿No le da gusto esto? Ahora, ¿qué diremos del rico? Bueno, que ya queda claro, ¿estaba el hombre rico en el infierno? Como se dice de la historia. Lucas 16:23 dice,
De ahí es que algunos creen por la interpretación literal de estos versículos. En el sepulcro, dice, así debiera de decir, pero ¿cómo dice Reina Valera? En el infierno. No aparece la palabra infierno, aparte viene del latín, infierno no es una palabra hebrea ni griega. Ahí debería decir en el sepulcro, y pongo entre paréntesis, que es el verdadero significado de la palabra griega Hades, que utiliza en el pasaje original, pero la tradujeron como infierno. Ahí estuvo el error. El rico en ese lugar, en el Hades, en el sepulcro, alzó sus ojos estando en tormento y ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A ver, obviamente el hombre rico no fue contado digno de estar en la primera resurrección en el reino de Yahweh, y por eso en el relato aparece simbólicamente en otro lugar de tormento. Él no compartía la fe de Abraham, aunque era de la descendencia, pero no la aprovechó. ¿Lo entendemos? Entonces, estar fuera del seno de Abraham era estar fuera de la fe de Abraham. A eso se refiere. ¿Y quién representa el hombre rico? Bueno, el hombre rico representa, ya dijimos, la historia de la casa de Judá, quienes no solo han rechazado a su Mesías, sino desprecian a sus hermanos de la casa de Israel, y que en su momento fueron representados en el tiempo de Yeshua por los escribas y fariseos, cuya enseñanza, por cierto, perdura hasta hoy entre los judíos rabínicos. En gran manera, los judíos ortodoxos que siguen un montón de tradiciones fuera de la Torah escrita y que no aceptan a Yeshua como el Mesías, son la descendencia de los escribas y fariseos de su tiempo. Mientras los judíos no aceptan a Yeshua, seguirán atormentados por su incredulidad. Eso representa el tormento del rico. Vean, aún hay más aquí. Yeshua descartó a los fariseos como hijos de Abraham por sus malas obras y su incredulidad. Juan 8, 39 al 40 dice, vean, respondieron y le dijeron, vean dónde estaba basado su orgullo, su confianza. Nuestro padre es Abraham. O sea, ¿estamos seguros? Nosotros estamos en el seno de Abraham. ¿Y quién lo decía? Y Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. O sea, dices que eres hijo de Abraham y crees en eso, pero me rechazas a mí, que por cierto luego dice, de mí escribió Abraham. La Torah habla de mí. Y ellos lo rechazaron. ¿Cómo la ven? No hicieron las obras de Abraham, ni guardaron los preceptos, ni los estatutos, ni las leyes, y usted lo puede leer en Génesis 26, del 4 al 5. O sea, se desviaron. Y por eso Yeshua tuvo que reconvenirlos. Y miren, hablando un poquito más, Yeshua denunció a los fariseos como infractores. ¿Y dónde dice eso? Vean. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, se recuerdan? Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, la Torah escrita, os aferráis a las tradiciones de los hombres, que hoy los judíos ortodoxos siguen su libro de tradición rabínica. Y dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí estuvo el desacuerdo entre Yeshua y los fariseos. Eran infractores de la Torah que ellos debían de enseñar y dar ejemplo, y no lo hicieron. Ese es el caso del hombre rico que desaprovechó lo que tenía. Y mire, ¿y qué decimos del tormento? ¿Se refiere a una llama literal o a qué se refiere? Lucas 16, 24 dice, entonces él, hablando del rico, dando voces y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero algunos dicen, ¿la llama es literal? Bueno, fíjese bien muy claro. La palabra atormentado aquí en el pasaje se deriva del griego la palabra basanos. Y basanos en un diccionario en griego lo va a traducir como prueba, inquisición y juicio. Aquí se traduce tormento, pero tiene que ver con ser probado, estar en una crisis de juicio, en una inquisición. En sentido figurado, pues significa un tormento mental, no literal. Dándose cuenta de que él, el rico, no iba a lograr estar en la primera resurrección por la vida que llevó y no iba a alcanzar las promesas que alcanzó Lázaro, el hombre rico estaba ansioso y tenso por el castigo que iba a recibir por su desobediencia, y eso es una forma de tormento, figurativamente hablando, ¿lo entienden? Entonces no había tal cosa como una llama, era el tormento de saber que era desechado por la clase de vida que llevó fuera de los mandamientos. Ahora, ¿y qué representa el agua y la sed? Ciertamente, vean, otra contradicción. Si ese tormento de la llama que dice fuera una destrucción real de fuego en el Gená o en el Geinón, ¿se acuerda que era un basurero? Que ya explicamos en el tema pasado, donde había fuego literal y gusanos. Si eso fuera literal, el hombre rico habría pedido más que una gota de agua para refrescarle la lengua, ¿no? Había pedido a gritos barriles de agua para apagar las llamas. Pero ¿por qué un dedo mojado? O sea, nada que ver. Entonces el agua representa al Mesías y la sed la necesidad de vida eterna y el tormento de saberse excluido del plan de redención final. ¿Y cómo llego a esa conclusión? Vea lo que dice Juan 4:14, lea conmigo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo Yeshua, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y por cierto, este pasaje se refiere a las aguas a las cuales iba el sacerdote en esta fiesta de Sukkot, y cada año llevaba agua al templo del estanque, y siempre tenían sed. Y Yeshua dijo, ¿para qué batallan? Yo soy el agua de vida. El que bebe de mí nunca más tendrá sed. Amén. Entonces la sed era eso, la necesidad de la salvación, y Yeshua era el agua que satisface esa necesidad. Vean, ¿y cuál fue la respuesta de Abraham ante esa petición del rico? Verso 25, Lucas 16, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y ahí utiliza la palabra griega odunaomai, que se puede traducir como probado o angustiado. No es atormentado, no estás atormentado, es probado y angustiado por tu desobediencia. ¿Lo entienden? Pues a Abraham y a los santos resucitados se les muestra una posición favorecida, el seno de Abraham, habiendo heredado el reino. Sin embargo, el hombre rico es excluido. En otras palabras, él no tiene puesto el vestido de bodas que se requería para estar en esa condición, según Mateo 22, en la parábola de la fiesta de bodas. ¿Se recuerda? Que salió el dueño, el novio, el dueño de la boda, pues el padre del novio, y los miró a todos y dijo, hey, ¿y tu vestido? Para estar aquí tienes que venir con un vestido de bodas. No, pues no lo traigo. Dijo, yo se los mandé a todos los invitados, entonces tú, si no lo traes, no debes de estar aquí. ¿Y qué mandó a hacer? Yeshua dijo, átenlo de pies y manos, le dijo a sus siervos, y échenlo a las tinieblas de afuera, ahí habrá llanto y crujir de dientes. Pero no se refería a échenlo al infierno, o sea, queda excluido del derecho de estar en el reino del Mesías. ¿A eso se refiere? Es un tormento, sí, quedar excluido, pero no es literal. ¿Qué significa la gran cima?
Porque el verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. La gran cima o la brecha en esos dos lugares es un tipo de valle del Jordán, sobre el cual cruzaban los que querían ir a la tierra prometida. Del otro lado, pues está fuera del territorio bendecido por Dios. Es una brecha, no se puede cruzar. Eso representa el gran cima al que se refiere la historia. Y mire, algo muy interesante, algunos se van a sorprender. Los 5 hermanos. ¿Qué dice Lucas 16, 27 y 28? Vea, entonces le dijo el rico Abraham, si no puedes mandar a Lázaro a que refresque mi lengua, pues no. ¿Y cuál fue la petición? Te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Quiénes son los 5 hermanos? ¿Se había preguntado? En la interpretación tradicional nunca decíamos quién era porque no sabíamos. Pero la prueba quizás más importante para mostrar que el hombre rico representa la casa de Judá, la tribu de Judá, es lo que dice Génesis 35, 23. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Varones, porque tuvo una hija. Tuvo 12. Y fíjese lo que dice Génesis 35, 23. Escuche bien. Los hijos de Lea, porque tuvo 4 mujeres, 2 mujeres, Lea y su hermana, y las 2 concubinas. Rubén, el primogénito de Jacob, y ahí los pongo en letra naranja. Simeón, Leví, Judá, que representa al hombre rico, Isaacar y Zabulón. ¿Cuántos hijos tuvo Lea? 6. El hombre rico que representa la tribu de Judá y 5 hermanos. Fíjese cómo encaja la historia para que vea que esto comprueba la interpretación que le estamos dando al pasaje y que no estamos delirando, inventándonos cosas. Menciona a los 5 hijos hermanos de Judá, nacidos de Lea, quienes también habían abandonado la ley de Yahweh y también estaban perdidos. En otras palabras, el rico dice que vayan a testificarle a mis hermanos de las tribus que están allá, también perdidos como yo. Ahí está la revelación de los 5 hermanos de Judá. ¿Lo entiende ahora? Maravillosa revelación. Y fíjese, Moisés y los profetas, Lucas 16, 29, ¿cuál fue la respuesta de Abraham ante esa petición? Y Abraham le dijo, Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La respuesta de Abraham al hombre rico es que el pueblo tiene los escritos de Moisés y los profetas, la escritura, para encontrar el camino correcto. Sin embargo, el hombre rico le vuelve a insistir y lo objeta, y diciendo el verso 30, no, padre, Abraham, pero si uno va a ellos de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Él decía, te aseguro que sí van a creer si alguien va de entre los muertos y se levanta y habla con ellos. Judá está seguro de que sus hermanos escucharán solamente si uno se levanta de entre los muertos y va a ellos con el mensaje. ¿Y sabe qué pasó? Lucas 16, 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y sabe quién fue? El que Apocalipsis le llama el primogénito de entre los muertos. Abraham muestra claramente, hace una referencia que aunque Yeshua resucitó entre los muertos, como prueba y testimonio de que era el Mesías, no le creyeron. Y hasta el día de hoy no le creen. De manera que muchos que tienen la Biblia, como fue el caso de los judíos en su tiempo, tenían la Torá, no llegaron al conocimiento pleno del Mesías porque estaban demasiado cegados por sus tradiciones, envueltos en vestiduras de hechura humana de púrpura y lino fino, pero escasos al conocimiento y la revelación de la Torá. Y así están. Entonces, hoy en día,
El testimonio nuestro a la casa de Judá, los judíos, es predicarles a Yeshua como el Mesías muerto y resucitado, que cumplió las profecías antiguas acerca de él y siguen sin creer. ¿Se cumplió o no lo que dijo Abraham? No le van a creer aunque se levante uno de entre los muertos. Si no creyeron a Moisés y los profetas que lo han tenido por siglos, menos creerán a Yeshua si se levanta de los muertos. Lo ve ahora. Y ya casi terminando, estamos llegando al fin. ¿Qué pasará con la casa de Judá? Porque hasta aquí usted dirá, bueno, entonces la casa de Judá, el rico, está destinado a quedar excluido, no está en un infierno literal, excluido del pacto, pero eso va a ser temporal. Porque ¿qué dice Romanos 11, 25 al 28? Lea conmigo, refiriéndose Shaul o Pablo a la casa de Judá, los judíos de su tiempo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes como lo fueron ellos. Y dicen los que hemos venido de las tribus perdidas. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte. Y subrayo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, los judíos, de los ortodoxos, incluso hasta hoy, son enemigos por causa de vosotros, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces el destino final de la casa de Judá no es quedar siempre excluido, hasta que reconozcan al Mesías. Amén. Pero mientras fueron enceguecidos, endurecidos, para que entráramos la plenitud de los gentiles. Bendito plan que tuvo nuestro Dios. Y otro pasaje más, de los cuales hay muchos. Jeremías 31, 31 al 33. Una profecía de esto. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con las dos casas. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, al final de la historia, la casa de Judá, las dos tribus que por su arrogancia fueron desechadas y no creyeron en el Mesías, al igual que las 10 tribus que estamos regresando a la fe, vamos a ser unidos en un solo pueblo restaurado. Y de esto habla la Escritura. Así es de que conclusiones, vean, terminamos con esto. Aquellos que tienen traducciones de la Biblia, diccionarios, concordancias y toda clase de ayuda para el estudio de la Biblia, pero que han descuidado el fiel entendimiento de la Escritura, se cumple lo que dice 2 Timoteo 3:7. Porque dígame si no, pasajes como este los habíamos entendido mal. ¿Y qué dice este pasaje? Que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esto le ha pasado al pueblo judío en la actualidad, que tienen la Torá, pero no entendieron el advenimiento de su Mesías. Pero también le pasa al cristianismo tradicional, que seguimos aferrados a tradiciones paganas, no bíblicas, como la Trinidad y estos temas sobre el infierno, supuesto y cielo, y tantas otras interpretaciones falsas. Porque no se cree que solo es la casa de Judá, también el cristianismo tendrá que llegar a una revelación importante al final de los tiempos. El hombre rico descubrió que no había hecho lo que sabía que era correcto y lo conocía. Gozaba de la buena vida y no buscaba sinceramente la senda estrecha que Yahweh nos invita a seguir, e iba por el camino ancho como hacen muchos hoy. Dentro y fuera del cristianismo se sigue desaprovechando la palabra porque se la quiere seguir a la manera que cada quien la interpreta. Y no hay obediencia a los mandamientos. Conclusión pues, Lázaro
Por otra parte, representa al pueblo gentil, que nos aferramos a cada migaja de la verdad que sale de las Escrituras y tratamos de vivir por ello obedeciendo los mandamientos. La parábola de Lázaro y el hombre rico es pues una condenación a nuestra riqueza y nuestra falta de disposición a seguir la verdad de las escrituras como deberíamos hacerlo. Este mensaje es incluso para aquellos cristianos que dicen ya la Torá fue abolida, eso es para los judíos, esto no es para mí, yo vivo por pura gracia y me voy a ir al cielo sin obedecer Torá, mandamientos. Qué equivocados estamos, porque el camino va a ser el mismo de la casa de Judá, que desobedecieron, ser excluidos del reino. Y así es como llegamos al final. Faltó tiempo, pero en otra ocasión les voy a compartir de manera breve, espero, este pasaje que también han preguntado, porque alguien dice, bueno, ahora ya entendí la historia del rico y Lázaro, que es metafórico, que no es literal. Pero ¿qué me dice de primera de Pedro 3, 19 y 20? Donde hablando del Mesías, Pedro dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Y la pregunta es, ¿a dónde fue a predicar el Mesías? Según Pedro, si no existe un lugar donde están los muertos conscientes. ¿Qué dice usted? Lo vamos a ver en el siguiente tema, que espero sea corto, porque aún falta mucho que seguir compartiendo. Así es de que llegamos al final y como siempre, hermanos, deseamos que haya sido un suculento gourmet, un filete, que nos podamos haber saboreado en esta enseñanza y que la podamos digerir y enseñar, porque así es la bendita palabra de nuestro Adón Yeshua, a quien le damos honra y gloria. Levántense por mostrarnos lo que no conocíamos hasta hoy. Bendito sea nuestro Padre. Le mandamos un saludo a las personas que van a ver este video desde la Congregación Proyecto de Vida y les animamos a seguir aprendiendo la Escritura en su verdadero contexto hebreo original. Bendito sea el Eterno. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.